Cuando hablamos de la programación orientada a objetos, o sea, nos referimos a que tenemos una clase que puede ser de diferentes tipos. Podemos tener una clase llamada, por ejemplo, eh, enemigo, donde esa clase tiene varios objetos y cada objeto de esa clase que yo haga va a ser un enemigo que va a contener diferentes características. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a crear, para hacerlo rápido, simplemente copiamos y pegamos la clase y vamos a ponerle enemigo. Tenemos la clase realizada, ¿verdad? Esa clase va a contener, por ejemplo, el enemigo que va a tener una vida igual a 100. El enemigo va a contener un ataque, para eso creamos un método. Ataque. Y vamos a colocarle dentro un print atacando. Ese enemigo también va a tener vamos a decir que tiene otro método que se llama vigilando. Esos son aspectos generales del enemigo. El enemigo ataca, tiene vida y vigila, ¿verdad? También vamos a decir que tenemos un enemigo que tiene un ataque más fuerte. Ahí tenemos la clase enemigo que tiene una variable de tipo entero que es igual a 100. Tiene un ataque más fuerte y también vigila. Entonces venimos al método main, a la clase principal, donde tenemos este método, que es nuestro método main, y aquí vamos a crear un objeto. Entonces, ¿qué es el objeto? Es como el objeto va a ser quien tenga las características específicas de esa clase. Yo puedo tener varios objetos, o sea, varios enemigos. Vamos a ver. De la clase enemigo, vamos a crear un duende, objeto duende. Ese objeto duende, new, vamos a instanciarlo con la clase enemigo. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Declarando, inicializando con la palabra new y instanciando porque estoy realizando esto. Ahí yo estoy instanciando lo que es el objeto duende que acabo de crear. Para que ese objeto ya tenga validez y se me quite esa línea de advertencia que aparece ahí, yo entonces tengo que comenzar a usar ese objeto. ¿Cómo yo lo uso? Porque yo le estoy diciendo a él de forma declaratoria que a la hora de yo declararlo de tipo duende, o sea, declarar el objeto, a esto se le llama como si yo estuviera declarando una variable, pero estoy declarando un objeto. Le estoy pasando todas las características que contiene la clase enemigo, se la estoy pasando
a duende. Al pasársela a duende, yo puedo venir acá, duende, punto, y vean como aquí me aparece entero, que es esto, me aparece el ataque más fuerte y vigilando. Por ejemplo, yo podría, vamos a probar que este enemigo duende, voy a poner aquí, su vida es de 50. Vamos a poner aquí la vida en 0, porque la vida se la vamos a dar dependiendo del personaje. Y vamos a crear un método, otro método que se va a llamar vida, que me va a mostrar la vida de ese personaje. Vida, vamos a concatenarlo y a ponerle vida. Bueno, vamos a dar diferente para que se diga. No piense que es lo mismo. Vamos a ponerle con la V en mayúscula, esa es la letra, espacio, y esta es la variable vida, que está todo en minúscula. Entonces está accediendo a la variable vida. También el duende, vamos a decir que el duende, después que yo le cambio la vida, punto, vamos a llamar el método vida que tenemos acá para mostrarlo, y vamos a decir que el duende está, punto, vigilando. Si yo hago esto y lo ejecuto, vamos a ejecutar ahí, me aparece, pero me aparece todo junto. Eso me sucedió porque no puse LN o salto de línea. Voy a poner aquí también print LN, print LN. Vamos a poner aquí salto de línea. Míralo ahí cómo me sale. Le asigné 50 a la vida del duende. Muestro la vida, que es el getter. Y aquí también vigilando. Entonces digo que el duende está vigilando. Míralo ahí. Ahora si yo ven, vamos a crear otro enemigo. Simplemente copio, que se me haga más fácil. Jefe. Entonces el jefe tiene, vamos a realizar el mismo procedimiento. Jefe. El jefe tiene una vida de el doble de 100 y el jefe vigila, no, el jefe inmediatamente tiene un ataque pero más fuerte. El jefe tiene un ataque más fuerte. Ok, se lo puse al duende, no lo estoy usando, por eso me aparece en rojo ahí. Por aquí simplemente jefe, jefe y jefe. O sea, fíjense que si yo hago esto, jefe punto, ahí me aparece lo mismo que me aparecía cuando yo puse duende, pero ahora es otro objeto diferente, el cual yo estoy llamando y estoy teniendo acceso a los mismos métodos y variables que se encuentran en él. Si yo ejecuto esto, vamos a poner aquí un println vacío. Vamos a ponerlo aquí al final. Aquí. Vamos a ejecutar esto. Mírenlo ahí. O sea que, mírenlo ahí.
vida 50, vigila, lo del duende, eso pertenece al objeto. Yo le asigné un 50, mostré la vida y mostré que está vigilando. Luego vengo, salto de línea, que lo apliqué acá, poniendo un print L solo. Y digo vida 100, el jefe tiene una vida de 100, y muestro la vida de ese enemigo y está atacando más fuerte. De esa manera yo puedo crear diferentes objetos de una clase o de varias clases que yo haga aparte. O sea, cada clase que yo haga puede estar fuera, tiene que estar fuera de la otra clase, como ven. A diferencia de la clase principal, tiene la palabra public delante. Si hago la clase dentro de este mismo archivo, entonces se me muestra todo en el mismo archivo. Vida 100, atacando. Eso es una forma de trabajar con lo que es orientado a objeto. Ahora, también tenemos lo que son los constructores. Después de yo crear un objeto, trabajar con la programación orientada a objeto, yo también tengo constructores. En los constructores me sirve a mí para inicializar la clase.